Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de las mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, muy buenos días. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. El Santo Evangelio a reflexionar en este día es San Lucas capítulo 10, versos del 1 al 12. En este mismo día de jueves, nuestra Madre, la Iglesia Cristiana Católica, honra con mucho orgullo a uno de sus más grandes hombres, por supuesto, después de Jesucristo. Y nos referimos a San Jerónimo, sacerdote y doctor de la Iglesia, ya que a él se le debe la traducción de la Sagrada Biblia, del hebreo, arameo, griego, latín y por último, a las lenguas que conocemos. Comenzamos pues con el Santo Evangelio del día de hoy, para terminar con el santo que se celebra también en este día. Aquellos 12 discípulos siguen siendo el fundamento de toda la misión de la Iglesia, pero junto a ellos Jesús ha escogido a otros muchos. La mies es grande y los obreros resultan siempre pocos. Nuestro texto alude a 72, número de plenitud y signo de todos los misioneros posteriores que anuncian el mensaje del reino en nuestra Iglesia. Esos 72 misioneros están arraigados en el tiempo de Jesús, pero a la vez son signo de todos los obreros que el Señor resucitado está enviando en el tiempo de la Iglesia. Lo que en ellos interesa no es una posible función jerárquica, sino el trabajo misionero que realizan. A través de esos discípulos, la misión de Jesús alcanza todas las fronteras de la historia, llegando a su plenitud en la gran meta de la siega escatológica. Desde aquí, en el principio de la subida hacia Jerusalén, advertimos que el Maestro no está solo, camina con los suyos a la siega y con ellos lo encamina todo hacia su reino. De esta forma, la misión de los discípulos se integra en el camino de Jesús hacia su Padre. Después de precisar el sentido que la misión recibe en el trasfondo del camino de Jesús, tenemos que fijarnos explícitamente en alguno de sus rasgos más sobresalientes. Número 1. El punto de partida está en el hecho de que el reino llega. No es la misión la que origina el reino, sino todo lo contrario. Es el reino
el que suscita misioneros que lo anuncien y dispongan. Por encima de todas las vacilaciones de los hombres está la certeza de que Dios salva, es decir, el reino está llegando. Número 2. Mirado en sí mismo, el reino viene como paz. Por eso los misioneros tienen que invocar la paz de Dios sobre las casas y ciudades donde llegan. Recuérdese que desde el trasfondo bíblico esa paz no consiste en la ausencia de una guerra abierta, sino en la irrupción y la presencia de los bienes mesiánicos, entre los que se incluye fundamentalmente la abertura a Dios y la justicia interhumana. Número 3. La palabra de Jesús asegura al misionero la posibilidad de que se escuche su mensaje. Todo el texto presupone que hay familias y ciudades que reciben la llamada sobre el reino. En esta situación se alude a la necesidad de un reparto de bienes. El mensajero dedicado enteramente a la tarea del reino ofrece gratuitamente la palabra. Aquellos que le escuchan tienen que ofrecerle su hogar y su comida. Cada uno entrega lo que tiene, y todos comparten fraternalmente sus bienes. Número 4, último, pero no por último. En el fondo de todo el mensaje de Jesús se alude, finalmente, a la posibilidad de un enfrentamiento. En ese caso, la situación de cada parte es diferente. Los discípulos se encuentran como ovejas en manos de los lobos. Carecen de la posibilidad de una defensa y no tienen más salida que el camino de Jesús, que les dirige hacia la muerte. Los perseguidores, por su parte, corren el riesgo de un fracaso escatológico. Y lo que ya se advertía al principio, el santo de hoy, San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia. A él se le debe la traducción de la Sagrada Biblia. En este mes de la Biblia, conviene que sepamos que la Sagrada Escritura nació cristiana católica y es cristiana católica con mucho orgullo. Nada de que haya nacido en grupos protestantes. En el siglo IV después de Cristo, que tuvo su momento importante en el 380, con el edicto del emperador Teodosio, que ordenaba que la fe cristiana tenía que ser adoptada por todos los pueblos del imperio, está repleto de grandes figuras de santos: Atanasio, Hilario, Ambrosio, Agustín, Crisóstomo, Basilio y Jerónimo. Este último nació en Estridón, Dalmacia, hacia el año 340. Estudió en Roma y allí fue bautizado. Su espíritu es enciclopédico. Su obra literaria nos revela al filósofo, al retórico, al gramático, al dialéctico, capaz de pensar y escribir en latín, en griego, en hebreo. Escritor rico, puro y robusto al mismo tiempo. A él se debe la traducción al latín del Antiguo y del Nuevo Testamento, que llegó a ser con el título de Vulgata, la Biblia oficial de todo el cristianismo, principalmente de la Iglesia Cristiana Católica, fundada por Jesucristo mismo. San Jerónimo es de una personalidad fortísima. En cualquier parte a donde va suscita entusiasmos o polémicas. En Roma fustiga los vicios y las hipocresías, y también preconiza nuevas formas de vida religiosa, atrayendo a ellas algunas mujeres influyentes patricias de Roma, que después lo siguen en la vida eremítica de Belén. La huida de la sociedad de este desterrado voluntario se debió a su deseo de paz interior, no siempre duradero, porque de vez en cuando reaparecía con algún nuevo libro. Los rugidos de este león del desierto se hacían oír en Oriente y en Occidente.
Sus violencias verbales iban para todos. Tuvo palabras duras para Ambrosio, para Basilio y hasta para su amigo Agustín, que tuvo que pasar varios tragos amargos. Lo prueba la correspondencia entre los dos grandes doctores de la Iglesia, que se conservan casi en su totalidad, pero sabía suavizar sus interperancias de carácter cuando el polemista pasaba a ser director de almas. Cuando terminaba un libro, iba a visitar a las monjas que llevaban vida ascética en un monasterio no lejos del suyo. Él las escuchaba, contestando sus preguntas. Estas mujeres inteligentes y vivas fueron un filtro para sus explosiones menos oportunas, y él les pagaba con el apoyo y el alimento de una cultura espiritual y bíblica. Este hombre extraordinario era consciente de sus limitaciones y de sus propias faltas. Las remediaba dándose golpes de pecho con una piedra, pero también se daba cuenta de sus méritos. Tan es así que la larga lista de los hombres ilustres, de los que hizo un breve pero precioso resumen, el de Viris Illustribus, termina con un capítulo dedicado a él mismo. Murió a los 72 años en el 420 en Belén, donde nació el mismísimo Jesús. Hasta el jueves próximo, Dios mediante.